Bueno, nuevamente, el video que hoy vamos a tratar de transmitir está relacionado con la derivación de funciones implícitas. Para ello vamos a tratar de hacer uso del concepto que vimos en el video anterior, donde nosotros utilizamos la derivación de funciones compuestas. Entonces, con ese criterio ya adquirido en el video anterior, vamos a tratar de realizar el que sigue, que es el del día de hoy. Bien, vamos a tomar el puntero y vamos a empezar a explicar lo que está escrito en la pizarra. Bien, derivación de funciones implícitas. Supongamos que tenemos una función y igual a f de x, explícita, porque está la y separado del resto de la función en la que aparece la x, ¿de acuerdo? Y igual al resto de función con x. Si nosotros tomamos esta función implícita y pasamos el i del primer miembro al segundo miembro, va a pasar restando. Quedaría 0 igual a f de x menos i. O lo que es lo mismo, f de x menos i igual a 0, que vamos a llamar función 1 o fórmula 1. Esto lo podemos escribir como una función grande, en lugar de una f chica, una f grande, donde aparecen dos variables, x, y, que son las funciones compuestas que vimos en el video anterior, igualada a 0. O lo que es lo mismo, como esta i es igual a f de x, quedaría una f grande de x, punto y coma, f de x, igual a 0. Quiere decir que toda esta función estará definida a una variable x, ya sea en el primer término como en el segundo término como f de x. Y la vamos a llamar fórmula 3. Bien, dijimos que esta es la forma explícita y cualquiera de estas formas son la forma implícita. Nosotros vamos a tomar la 2. Vamos a tomar la 2 y vamos a derivarla como función compuesta. Fíjense, tenemos que f de xy igual 0 y hacemos nuestro diagramita de ayuda para poder calcular la derivada de esta función respecto a x o respecto a y. Y decimos lo siguiente, que la derivada de la función x, derivada de la función respecto de x, vuelvo a repetir, la derivada de la función respecto de x es la derivada de esta función respecto de x. Tiene dos caminos para llegar a f, una a través directamente de la x y otra a través de la y. Entonces podemos escribir que la derivada de f respecto de x es igual a la derivada parcial de f respecto de x, ¿de acuerdo? Esta respecto a esta, por la derivada de esta por esta misma, ¿de acuerdo? Más la derivada de f respecto a y por la derivada de y respecto de x, que es lo que tenemos acá, derivada de f respecto de y por derivada de y respecto de x igualada a 0, porque si la derivada de esta función, que vale 0, es un determinado valor, la derivada de 0 también es 0, por lo tanto, la derivada va a valer 0. Bien, vamos ahora a como derivada de x respecto de x vale 1, nos va a quedar como que la derivada de la función respecto de x es igual a la derivada de la función, a la derivada parcial de la función respecto de x, más la derivada de f respecto de y por derivada de y respecto de x. ¿De acuerdo? Despejando de esta última expresión el término derivada de y respecto de x,
estamos hablando de este término, despejándolo, nos va a quedar que derivada de y respecto de x es igual a menos la derivada de la función parcial de la función respecto de x sobre la derivada parcial de la función respecto de y. Que a esta fórmula la vamos a llamar 4. Entonces, con esta fórmula podemos calcular el valor de la derivada de y, respecto de x, sin conocer la expresión explícita y igual a f de x. No conocemos, o se nos hace muy difícil conocer, pero sí conocemos esta otra forma. ¿De acuerdo? Después vamos a hacer un ejemplo y lo vamos a tratar de entender mejor. Bien, vamos ahora con el primer ejemplo a tratar de ver derivadas en forma explícita, en forma explícita, igual a 3/5 de 1 más 3x al cuadrado. Si lo ponemos en forma implícita, o sea, igualada a 0, nos va a quedar esta expresión que está acá. Prueben hacer el pasaje de términos y van a ver que quedan en esta expresión. Lo mismo pasaría con esta otra función. Raíz de 1 menos x cuadrado sobre 2, que está en forma explícita, la voy a llevar a la forma implícita, escrito de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, nosotros tenemos, en nuestros casos futuros, tenemos ecuaciones que van a venir escritas así, no así, así. Y necesitamos saber si existe realmente la y igual a f de x. ¿De acuerdo? Por ahí puede suceder que no exista. Entonces vamos a aplicar las condiciones de existencia de funciones implícitas, o lo que también se llama teorema de Cauchy-Deany. Este teorema relaciona las funciones implícitas, verifica si una función implícita tiene función original igual a f de x. ¿De acuerdo? Bueno, tiene que cumplir dos condiciones. Primero, un punto de valores x0 y 0, que vamos a llamar a, donde se cumple esta condición. Si yo meto el valor de x0 aquí y el valor de y0 acá, el resultado de la operación me da 0. Cualquiera de estos, si meto el x0 y el y0 aquí, me da un valor tal que el valor de la función me va a dar 0. Entonces, si existe un punto donde se cumple esa condición, ese valor de igual 0, cumple con la primera condición. Vamos a la segunda. La derivada parcial de la función respecto en este caso a la segunda variable o la variable dependiente, si consideramos el concepto que tenemos acá, tiene que ser distinto de 0. Si cumple estas dos condiciones, entonces podemos decir que la función en este punto x0 y 0, esta función en este punto x0 y 0, podemos decir que existe la función explícita y igual a f de x en un cierto entorno de ax cuadrado de ax0 y 0, en un cierto entorno de este punto. ¿De acuerdo? Esto parece medio difícil, pero vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo. En este caso el ejemplo 2. Fíjense, esta función es una función poco complicada. X cuadrado por seno de raíz cuadrada de x por y menos pi a la cuarta sobre 16 por y igual a 0. Es una función que la tenemos escrita en forma implícita. Implícita pues está igualada a 0. Tanto los valores de x, de las dos variables x e y, están de un solo lado a igualada a 0. Esta expresión es muy difícil de explicarla como función explícita, y igual a algo, ¿de acuerdo? Porque aparece y acá, aparece y ahí, se nos complica muchísimo y se hace muy difícil, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, vamos a ver qué pasa en este punto muy particular.
con un valor de x igual a 1/4 de pi cuadrado y un valor de y igual a 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver, voy a tomar este punto A y lo voy a introducir en esta función. Si el punto A lo introduzco en esta función, voy y hago los cálculos correspondientes, voy a ver que me da 0. Este valor me da 0. Quiere decir que cumple la condición, la primera condición de existencia, que el valor de la función en x0 y 0 tiene que dar 0. Vamos al segundo caso. Hagamos la derivada de f respecto de x. Para ello tenemos que derivar esto y derivarlo respecto de x. ¿De acuerdo? Y encontramos que esa derivada es igual a 1/2 de x cuadrado. Yo los invito a que ejerciten la parte de derivación y hagan esa derivada. Van a ver que da esto que está acá. Bien. Y después, una vez que lo derivan, tienen que aplicar los valores de x, y correspondientes del punto A. ¿De acuerdo? En esa función derivada le ponen el x de acá y el y de acá, lo ponen en la función derivada y van a ver que la derivada de f respecto de x es igual a 1/2 de x cuadrado. Hacen la derivada de esta misma función. Ahora respecto de y lo valorizan después en a y van a encontrar que la derivada de la función respecto de y, la parcial de la función respecto de y en a, es este valor que está acá. Tanto esta que está acá, derivada de f respecto de x en a, como esta otra que está acá, derivada parcial de f respecto de y en a, son números. Por lo tanto, la derivada es una función continua, que es una constante, y no nula. Cumple esta condición, la condición 2. Existe derivada de f respecto de y distinto de 0, que es lo que está pasando acá. La derivada de f respecto de y en el punto A es distinta de 0. ¿De acuerdo? Es este valor que está acá. Bien. Con esto podemos decir que existe esta función y igual a f de x. ¿De acuerdo? Y vamos entonces a calcular su derivada con la aplicación de la fórmula 4. Vamos a ver, tenemos calculada, la fórmula 4 nos dice que la derivada de y respecto de x es igual a menos la derivada parcial de la función respecto de x dividido la derivada parcial de la función respecto de y menos 1/2 de x cuadrado menos 1/2 de x cuadrado, que es la derivada de la función respecto de x en a. ¿De acuerdo? Este término que está acá. Y el otro término que está acá es la derivada de la función respecto de y, pero la derivada de la función respecto de y en a está dada por este término, menos x a la cuarta sobre 16, menos x a la cuarta sobre 16. El 1/2 de arriba y el 16 de abajo se transforma en un 8 arriba, ¿de acuerdo? De 6 pasa arriba, lo dividimos por 2, 16 dividido 2 es 8. Y con signo más, porque el menos que tengo acá más el menos que está acá se me anula y me queda positivo. Y el pi cuadrado, que está acá arriba, y el pi cuarto, que está acá, se me simplifica y me queda un pi cuadrado abajo. Por lo tanto, la derivada de la función en un punto de estas características, este valor de x y este valor de y, tiene derivada parcial, tiene derivada de la función respecto de x, igual a un número que no es ni más ni menos que representa que existe una curva uniforme con tangente igual a 8 pi cuadrado en ese punto. Quiere decir, hay una curva en un punto determinado que existe una tangente y la pendiente de esa tangente, que es no más ni menos que la derivada, tiene un valor de 8 sobre pi al cuadrado. Bueno, espero que esto más o menos les quede claro. Voy a avanzar un poquito más con los temas de derivaciones y después ya haremos una guía de trabajos prácticos para que ustedes se ejerciten. Repasen esto, que es bastante importante, y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.